Bendecidos todos, un gran abrazo. Nuevamente hoy en nuestro espacio Semillas de Verdad, por el Ministerio Internacional de Fundamentos Apostólicos y Proféticos Elohim. Y hoy quien les acompaña, su profeta Eunice de Di Vincenzo. Con el tema que hemos traído hoy, que tiene por título Una iglesia con máscara de hierro. En el siglo XVI, en el reinado del rey, valga la redundancia, Luis XIV, un personaje se hizo muy famoso porque en ese entonces había alguien, un preso, con una máscara de hierro que estaba confinado a una torre a la cual tenían acceso solamente un grupo selecto de personas. La identidad de ese ser era un secreto de Estado, por cuanto la develación de ese secreto pudiera atentar contra lo que era el rey y su integridad, su reinado. Cuenta la leyenda, hay varias historias con respecto a eso. Cuenta la leyenda que una de las teorías que tomó más fuerza es que este ser que estaba confinado en esa torre durante toda su vida hasta su muerte no era nada más ni nada menos que el hermano de Luis XIV. Un hermano gemelo que, al igual que él, tenía los mismos derechos de subir al reino y de ser un corregente con su hermano. Era una persona cuya identidad era peligrosa para el rey, aunque era completamente idéntica, y era una verdad. Nuestro mensaje de hoy titulado Una iglesia con máscara de hierro. Porque lo único que en aquel entonces a ese personaje guardaba la identidad de ese ser, expresado sobre todo en el rostro, era aquella máscara. La máscara se transformó en el instrumento para alejarlo públicamente de su identidad. Lamentablemente, debemos hacer un paralelo con la iglesia actual. Porque la iglesia, a lo largo de siglos de historia, no ha conocido su verdadera identidad. Su identidad ha permanecido oculta, por cuanto se cree que puede atentar contra los principios elementales del Evangelio. Pero hoy te queremos exponer lo que dicen las Escrituras con respecto a tu identidad. En Juan capítulo 10, versículo 30, está Jesús con los fariseos, con la élite religiosa de aquella época, de su época. Y dentro de ese escenario, Jesús les dice, el Padre y yo, uno somos. Cuando esa gente escuchó esa expresión, inmediatamente agarraron piedras para apedrearlo, por cuanto según ellos había cometido Hilul Hashem, que para nuestro entender, su significado quiere decir que se había profanado el nombre de Dios. A lo que Jesús les responde, ¿cómo que yo profané el nombre de Dios? ¿No está escrito en la ley de ustedes? Yo dije, dioses sois. Y la escritura no puede ser quebrantada. Está allí, quedó registrado. A los que habían recibido la palabra, los que habían recibido
el honor de regir, de guiar los destinos del país eran los que se llamaran en aquel entonces jueces. Cuando se utiliza en el Salmo 82, que es el versículo que cita a Jesús al decir dioses sois, se hace alusión a la expresión jueces. Pero hay algo que es importante, que le antecede, porque la Biblia que hoy conocemos, escritas en capítulos y versículos, originalmente no fue escrita de esa manera, sino fueron escritas por pensamientos, por bloques. Y en el Salmo 81, Asaf, que déjeme decirle que Asaf era un adorador profético, dijo que él había escuchado un lenguaje que él no entendía. Y que en ese lenguaje decía, le habían dicho, yo descargué el peso sobre tus hombros, las cargas, y les quité los cestos de las manos, diciendo, ya no son esclavos, ya no hay razón por la cual llamarse siervos. Y en el Salmo 82, que es el que invoca a Jesús, el que trae a colación en esa expresión, dice, Dios se sienta en el consejo celestial ante los jueces. Imaginemos un juzgado donde sale el juez, el honorable juez, y hay otros jueces que tienen autoridad y a los cuales se les ha delegado una autoridad para ejercer justicia. Ese es el escenario del Salmo 82. Y Dios les dice, ¿por qué ustedes, que son jueces, que debían impartir justicia al huérfano, a la viuda, al necesitado, al menesteroso, al oprimido, a los cautivos, ¿por qué ustedes los han mantenido como esclavos? Y tú me puedes decir, ¿cómo como esclavos? En 2 de Pedro nos dice que la única manera de ser participante de la naturaleza divina es a través de las promesas y del conocimiento. ¿Cuáles promesas? Debemos conocer que hay promesas que estaban para nosotros. Y una de las promesas es que Dios dijo en Jeremías, yo mismo voy a buscar a mis hijos. Yo voy a buscar la oveja que tiene la pierna quebrada. La oveja que está perdida, sin rumbo. Que sabe que no pertenece al diario vivir, que aunque vive, come, se relaciona, tiene una esencia distinta. Y en Jeremías nos dice, yo mismo iré y los buscaré. En el libro de Hebreos nos dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también Dios, tu Padre, participó de lo mismo. Hay algo que se conoce como la kenosis de Cristo, lo cual está contemplado en el libro de Filipenses, donde nos dice que Jesús en ese momento, Cristo siendo igual a Dios, no se aferró a su condición de Dios. ¿Por qué no se aferró? Porque tenía que Él mismo venir a buscarte. Porque la única manera era que fuéramos rescatados con una sangre pura, preciosa, inmaculada, sin mancha, sin pecado. Y eso no lo podía hacer ningún hombre, lo tenía que hacer Dios mismo, el unigénito. Así que Él vino, se despojó de su divinidad
y anduvo en la tierra como un hombre, pero un hombre ungido. ¿Pero por qué él hizo eso? Nosotros estábamos en eternidad con él. El libro de Efesios dice que aquellos que fueron predestinados en eternidad. Jesús, estando en la tierra, también dijo, aquellos que escucharon en un momento a mi Padre, ¿cuándo lo escucharon? En espíritu, en eternidad. Éramos uno solo con Él. Y por adquirir una sabiduría corrupta, descendimos de nuestro nivel. Tuvo Él entonces que venir, hacerse hombre, participar de carne y sangre, morir, hacer lo que hizo, resucitar, glorificarse, para que entonces tú y yo hoy podemos decir que estamos sentados en lugares celestiales. No somos el Dios, pero somos de la naturaleza divina. Por tanto, somos dioses. Ya no nos veamos bajo el concepto del Dios Altísimo y yo aquí abajo su siervo, su hijo que no lo merezco. Sí lo mereces, sí lo vales, porque Él lo hizo. Vino, se humanó, murió para llevarte a ti a la justicia. Dice que tú eres la justicia de Dios. Dice que tú eres hijo de Dios. Y el término hijo de Dios quiere decir Ha Elohim, así como es Elohim. La iglesia es el cuerpo de Cristo, los escogidos, sobre los cuales reposa la cabeza que es Cristo. Elohim, una de sus acepciones es la plenitud del poder de Dios, que no se mueven en un hombre, se mueven ahora en un cuerpo, porque dijo que Él era la semilla y Él se sembraba, y si Él no se fuera sembrado, no fuera llevado mucho fruto. Pero como se sembró, estamos tú y yo hoy acá, con la misma esencia, porque el Padre dijo en Génesis que hiciéramos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Hijos con plenitud de derechos, hijos con un acceso libre al Padre, justificados, libres, con libre albedrío, ungidos, apartados, investidos con poder, con un propósito específico, con el propósito de hacer saber, dice en Efesios, a los principados, a los potestades, a los diferentes niveles de autoridad dentro de ese cuerpo de Cristo que se está construyendo, ¿a qué han sido llamados? ¿Cuál es la riqueza de la gloria del Evangelio en nosotros? ¿Cuál es la esperanza que tenemos al frente? Entonces, mi invitación es que hoy retomes tu identidad. Se puede ser rey y no heredar el reino, por cuanto no se conoce. Una persona que no sabe que en sí hay un reinado, no lo puede ejercer. Un heredero que no sabe que le han legado, que le han dado, que le han heredado una herencia, no la puede tomar. Nuestro propósito es hacerte conocer tu lugar
tu herencia. Tú no eres un gusano, como lo decía, un gusanito de Jacob, no. Una de las leyes del reino de Cristo es la ley de la autoimagen. Y el principio de la humildad es no tener un concepto ni más alto ni más bajo de lo que tú realmente eres. Entonces la invitación hoy es que para que tomemos nuestro lugar en el mundo. En Juan 1:12, en la Biblia Código Real, que es una traducción del griego, dice que a los de su oficio vino Jesús. ¿Cuál era el oficio de Jesús? Era sacerdote. Recordemos, en la semana pasada les dije que fue investido como sacerdote a los 30 años por Juan el Bautista, que era el verdadero sumo sacerdote, por cuanto Anás y Caifás estaban usurpando el lugar. Entonces, cuando dice a los suyos, a los de su oficio vino, pero estos no le recibieron, está hablando de los sacerdotes y de la élite religiosa de ese entonces. Pero hay un pero. Dice, pero a los que le recibieron les ha dado potestad, autoridad, los invistió como jueces. Lo dice en el Código Real. Para que juntamente con Él podamos juzgar. Nuestro reino no es de este mundo, pero estamos en el mundo. Nuestro reino es espiritual. En el libro de Daniel dice, para que conozcan los hombres que Dios gobierna en otro nivel el reino de los hombres. Y cuenta con sus hijos, con los hijos de Elohim, para ser corregentes en este mundo que Él creó, retomando el proyecto perdido allá en el Edén. Cuando Adán perdió el gobierno, el señorío, la autoridad, debemos retomar estos principios básicos del reino, no solamente para guiar nuestra vida, sino para tener mejores países. Porque el cielo sigue gobernando la tierra. Yo soy Eunice de Di Vincenzo, profeta del Ministerio Internacional de Fundamentos Apostólicos y Proféticos Elohim. Te puedes comunicar para cualquier duda a través de nuestro correo electrónico Elohim con H y con M, elohiminternacional@gmail.com, por el 0424-652-1977 a través del WhatsApp, y por nuestro Instagram mifape.pf. Sé bendecido y hasta una próxima oportunidad.